A las 4:15 am, hora local del 5 de octubre de 2025, algo imposible está sucediendo en el corazón de Rusia. Una docena de objetos se dirigen hacia Nizhny Novgorod a 250 km por hora, 800 km más allá de cualquier frente de batalla. Simplemente no deberían estar allí. El operador ruso de un radar VHF Nevo-M cerca de Arzamas observa su pantalla, donde el software clasifica los contactos intermitentes como anomalías atmosféricas, pero las anomalías no viajan en una formación coordinada y definitivamente no mantienen un vector de aproximación directo hacia la cuarta refinería más grande de Rusia. A 70 kilómetros del objetivo, los perfiles cambian al iniciar su descenso terminal. La red de datos finalmente transmite una pista de tiro al comandante de la batería Pantsir S-1. La designación es de baja confianza, pero escalofriante. 12 drones de ataque UJ-26 Lyudgy ER. Tiene 28 segundos hasta el impacto. El protocolo dice, esperar confirmación de radar de adquisición. El instinto gritaba, disparar ahora. Su dedo se tensó sobre el botón de lanzamiento. El instinto ganó. 4 misiles 57E6 silban al salir de sus tubos, acelerando a Mach 3.5, pero observa la respuesta del enjambre. No es una simple evasión, es una fractura programada. Los 12 Lyudgy ER rompen la formación simultáneamente, zambulléndose en vectores caóticos y reduciendo su firma térmica al mínimo. El problema es que aunque el radar IRS-2IE del Pantsir es excelente para seguir blancos, su sistema de predicción se vuelve inútil cuando los objetivos se mueven de forma caótica. Intenta calcular 12 soluciones de intercepción distintas para objetivos que desaparecen. Los misiles van hacia la ruta que el radar predice, no hacia la ruta real de los drones. Las ojivas de varillas de tungsteno de 20 kilogramos detonan en el aire gélido, tejiendo patrones de metralla letal en el espacio vacío. Un espectáculo de fuegos artificiales de $1 millón y ni un solo impacto. Ahora, la última línea de defensa. Los cañones gemelos 2A38M del Pantsir tienen exactamente 19 segundos para enganchar, pero el ordenador de control de tiro, diseñado para trayectorias predecibles, es inútil contra el caos programado de los Lyudgy. 12 segundos. Los operadores ven los símbolos de los objetivos parpadeando en sus pantallas, incapaces de obtener un bloqueo de tiro estable. 7 segundos. Intentan apuntar manualmente. Una ráfaga de 30 milímetros desgarra el aire nocturno sin encontrar nada. 3 segundos. El dron líder ya ha identificado su objetivo. La ojiva de carga hueca impacta a las 4:16 y 22 segundos, perforando la unidad de destilación de crudo ABT-6. Pero este es solo el primer golpe. Otros 3 Lyudgy atacan en una secuencia de 1.5 segundos, destrozando la unidad AT-6 adyacente. La parálisis es instantánea. La mitad de la capacidad de la refinería, 170.000 barriles diarios, se detiene. En menos de un minuto, el corazón del complejo es un infierno químico que arderá durante días, y aún quedaban 8 drones en el aire. Mientras el infierno consume la refinería, los rusos creen estar listos para la segunda fase. No lo están. A 18 kilómetros de distancia, una columna de refuerzo se dirige a la zona, liderada por un sistema Tor M2, el cazador de drones más letal de su arsenal. Su tripulación ha estado rastreando a los 8 Lyudgy ER restantes durante 6 minutos, esperando que intenten un segundo ataque sobre las llamas. El comandante del Tor M2 está seguro. Su sistema puede enganchar 4 objetivos simultáneamente, incluso en movimiento. Estos drones no se acercarán. Pero a las 4:19 am algo extraño sucede. 4 de los drones rompen su patrón de espera y aceleran, no hacia la refinería, sino directamente hacia su convoy. Entonces el sistema de clasificación del Tor M2 grita una alerta prioritaria que lo cambia todo. No es una alerta de misil, es una contradicción imposible. Los drones han comenzado a transmitir un código IFF, identificación amigo-enemigo, válido de la Fuerza Aérea Rusa. Esto es lo que estaba pasando en realidad. Cada dron activó su sistema de enmascaramiento electrónico Polin 21. Este módulo transmitía una respuesta válida al interrogador del sistema ruso Parol. Usaba un código de desafío-respuesta robado 6 horas antes de un caza Su-35 por un RC-135 Rivet Joint que operaba sobre el Mar Negro. El ordenador del Tor M2 entró en un bucle lógico. El seguimiento del radar gritaba amenaza, pero el protocolo IFF confirmaba amigo. En la doctrina rusa, la orden de no disparar a una señal amiga es absoluta. El sistema de enganche automático se desactivó por seguridad. La decisión recayó sobre el comandante humano. Tenía 7 segundos. Su decisión fue complicada. Disparar a un código amigo era impensable. Mantengan el fuego, gritó. Verifiquen esa señal.
7 segundos. Ese fue el tiempo que la duda le robó al comandante. El tiempo suficiente. Cuando finalmente gritó la orden de anulación manual, los drones ya habían cruzado el umbral de los 1500 metros, la distancia mínima que los misiles 9M331 necesitan para armar sus espoletas. El sistema de defensa más avanzado del convoy se convirtió en un espectador de $25 millones. Mientras 2 drones se lanzaban contra su vehículo de mando, una pregunta los golpeó. ¿Dónde estaban los demás? La respuesta llegó como un trueno desde atrás. Los otros 4 drones habían ignorado el cebo por completo y ahora atacaban la columna de camiones de combustible que estaba sin protección. El gran punto débil del Thor M2 era claro. A diferencia del Panzer, no tenía cañones para defenderse a corta distancia, solo contaba con misiles y en esa situación eran inútiles. El primer dron impactó el vehículo Telar 9A331M. Su objetivo, EFP, un tipo de carga diseñada para formar un chorro de metal fundido. No destruyó el vehículo, sino que quemó toda su electrónica. El sistema quedó completamente ciego y mudo, pero la verdadera catástrofe ocurría 400 metros más atrás. Las ojivas de los drones que atacaban los camiones cisterna eran de carga tándem. La primera carga abría un agujero de 10 centímetros en la piel de aluminio del tanque. La segunda, 20 milisegundos después, inyectaba una carga termobárica en la nube de combustible aerosolizado que se formaba en el interior. 10.000 litros de combustible para reactores por camión detonaron en una reacción en cadena. 4 bolas de fuego se fusionaron en un infierno de 2000 grados centígrados que consumió el oxígeno y vaporizó el asfalto. La onda de presión alcanzó a los camiones de municiones que iban detrás. En medio del caos, un soldado logró lanzar un misil Igla-S desde su hombro. El buscador infrarrojo se fijó en el motor caliente de uno de los drones que atacaba al Thor, desintegrando los 50 metros del impacto. Pero fue una victoria momentánea. El segundo dron le dio el golpe de remate. Fue entonces cuando la verdadera trampa se cerró. Las llamas de los camiones de combustible envolvieron los transportes de municiones. El calor de 2000 grados centígrados sobrecalentó las cajas de cohetes Grad de 122 milímetros en su interior. Sus bloques de propelente sólido se desestabilizaron. 90 segundos después del primer impacto, una detonación masiva vaporizó el resto del convoy. Para proteger lo que quedaba de la refinería, los rusos desplegaron su carta de triunfo. A las 4:25 am, los 4 Lyut-GER restantes, que se preparaban para atacar el centro de control de la refinería, quedaron ciegos. La señal GPS se desvaneció. Los enlaces de datos con Kiev murieron. Una unidad móvil de guerra electrónica, Krashuka S4, acababa de activar su antena principal. No era una simple interferencia, era un ataque de suplantación de GPS coherente, inundando sus receptores con miles de señales fantasma. Los drones cambiaron a su navegación inercial, pero un sistema inercial acumula errores. Tras un vuelo de 800 kilómetros durante casi 3 horas, la deriva de sus giroscopios era de casi 0.5 grados. El error acumulado significaba que podían fallar su objetivo por 400 metros. Un fallo total. El dron líder estaba en modo de crisis. Su sistema de navegación inercial lo había llevado a la zona, pero con un margen de error de 400 metros. Su cámara térmica no veía nada que coincidiera con el modelo 3D de su objetivo. El algoritmo de reconocimiento de patrones fallaba en cada ciclo. 40 segundos para el impacto. El error era fatal. Desesperado, el procesador dedicó toda su potencia a buscar perfiles de referencia secundarios. 25 segundos. El algoritmo encontró una coincidencia, no en el frío edificio de hormigón que buscaba, sino en el calor residual de la refinería. 3 chimeneas de venteo ardiendo a 400 grados centígrados formaban un triángulo térmico único en el cielo nocturno. Era una constelación artificial. Usando esa firma como un faro, el dron trianguló su posición real y corrigió el error. El objetivo se fijó con una precisión de 2 metros, pero la solución estaba atrapada. La interferencia del Krashuka S4 era total. Los otros 3 drones seguían volando hacia el fracaso. El dron líder aún tenía una última carta: las comunicaciones por láser, imposibles de bloquear con interferencias de radio. El Krashuka S4 inundaba el espectro de radio, pero era ciego a la luz enfocada. El dron desplegó un emisor láser en un cardán que se fijó en los receptores de sus compañeros. Durante 0.2 segundos, un haz invisible transmitió un paquete de datos a 32 kilobytes, las coordenadas exactas obtenidas de la constelación térmica y un tiempo de impacto sincronizado. Los otros 3 drones recibieron el pulso de luz. Sus ordenadores de vuelo corrigieron el error de 400 metros en un instante. A las 4:26 am, 4 ojivas EFP impactaron el centro de control desde 4 puntos distintos. La tripulación del Krashuka S4 vio con horror cómo el edificio de hormigón armado implosionaba. Todas las válvulas de seguridad y los monitores de presión de la refinería se apagaron.
En un búnker bajo el Kremlin, el Consejo de Seguridad Nacional observa las imágenes térmicas en silencio. El desastre en Kostovo es total. La destrucción del centro de control ha provocado una parada de emergencia no controlada. Las válvulas de presión, ahora sin gobierno, están fallando en cascada, causando fracturas estructurales en toda la planta. Los informes iniciales estiman que la refinería estará fuera de servicio por un mínimo de 10 meses. Pero los planificadores ucranianos no solo atacaron el combustible, atacaron un centro de gravedad económico. La refinería de Kostov es una de las 4 en toda Rusia capaz de producir el combustible de aviación de alto octanaje TS-1, vital para los bombarderos estratégicos. Su pérdida no solo detiene el 11% de la producción de gasolina, amenaza con dejar en tierra a una parte de su fuerza aérea. El Kremlin se enfrenta ahora a una elección imposible: proteger el frente o proteger su corazón industrial. A las 5 a.m. la respuesta rusa se desató con furia. Unidades de élite del MCHS, Ministerio de Situaciones de Emergencia, convergieron en Kostovo. La Roxvardia estableció un perímetro de 10 kilómetros mientras la agencia TASS declaraba que era un incidente técnico contenido. Parecía una demostración de control. Pero en un centro de mando improvisado, un ingeniero jefe evacuado, Yuri, observaba los planos de la planta y los últimos datos de telemetría. Vio el problema obvio: las válvulas de crudo atascadas alimentando las llamas. Pero entonces vio el patrón. Los 4 impactos en el centro de control no fueron aleatorios, fueron quirúrgicos. Un dron destruyó la red eléctrica principal. Otro las copias de seguridad. El tercero aniquiló el controlador lógico de las bombas de refrigerante de la esfera del GLP. El 4 cegó los sensores de presión. El horror lo paralizó. Los ucranianos no solo habían destruido el cerebro de la planta, le habían hecho una lobotomía precisa. El sobrecalentamiento de la esfera de GLP no era una consecuencia imprevista, era el objetivo principal. La cuenta regresiva para la inminente explosión no era un accidente, era el temporizador de la verdadera ojiva. Toda la atención de Rusia estaba en el desastre físico. El FSB buscaba saboteadores en el perímetro. El MCHS luchaba contra las llamas y el Kremlin calculaba el impacto económico de la inminente explosión de la esfera del GLP. Cada ojo, cada cámara y cada agente estaba mirando el fuego. Nadie estaba mirando la red. En el búnker de ciberseguridad del GUR en Kiev, el verdadero objetivo de la misión estaba alcanzando su clímax. El ataque de los drones no fue solo para destruir, fue para crear una distracción. Mientras los sistemas de seguridad física y los cortafuegos de la refinería estaban caídos o centrados en la emergencia, un equipo de hackers se movía libremente por los servidores internos de Lukoil. No estaban destruyendo datos, los estaban copiando. Terabytes de información, fórmulas de lubricantes sintéticos militares, estudios geológicos de nuevos yacimientos siberianos. Los expedientes de los ingenieros más importantes de Rusia se exfiltraban silenciosamente a través de un enlace satelital comprometido. El valor de la propiedad intelectual que se estaba robando superaba con creces el del acero que se estaba quemando. La exfiltración de datos era solo la mitad del plan. El equipo del GUR en Kiev se preparaba para su jugada más audaz: usar su acceso a la red para tomar el control de la red de oleoductos Transneft y cortar el flujo a otras refinerías. Pero en un centro de seguridad de la información del FSB en Moscú, un analista, ignorando el caos del incidente físico, detectó algo imposible. Un único flujo de datos saliente enmascarado como telemetría era demasiado estable y demasiado limpio. El analista, un experto en contrainteligencia digital, utilizó un sistema de análisis heurístico para rastrear el origen del paquete. La encriptación era de grado militar, pero el protocolo de enlace tenía una firma digital sutil que reconoció de un ataque anterior. Los hackers ucranianos, creyéndose invisibles bajo el ruido del desastre, se habían vuelto complacientes. El analista no dio la alarma. En vez de dar la alarma, el analista aisló el servidor hackeado y lanzó un programa secreto llamado Capcam, que significa trampa. En Kiev, las pantallas del equipo del GUR se congelaron de golpe. La transferencia de datos se detuvo y apareció una advertencia roja: intrusión detectada. El Capcam del FSB era un virus avanzado que cazaba intrusos automáticamente. Al detectarlo, el equipo ucraniano activó su defensa final, T-Server, un sistema que contraatacaba y borraba todo si era superado. Comenzó una batalla digital de milisegundos. Capcam intentaba rastrear el origen del ataque mientras T-Server trataba de proteger y cifrar los archivos robados. Cuando el proceso iba al 98%, Capcam rompió la defensa y capturó los datos. Pero T-Server activó su último recurso, un pulso que eliminó todo. En Kiev las pantallas se apagaron. Rusia se salvó por solo 1.2 segundos. Al final, 12 drones con un costo total de $600.000 habían aniquilado una refinería de $10.000 millones y un convoy de élite.
Pero la verdadera victoria no se medía en rublos o acero, era psicológica. El ataque a Kosovo, a 800 kilómetros de la frontera, demostró dos cosas. Primero, que no existía la retaguardia. Ningún santuario industrial estaba a salvo. Segundo, que la guerra ya no se libraba solo con misiles y tanques, sino con una sincronización letal de hardware, software y una planificación audaz.